Roberto, muchas gracias. Lo social, salud, educación, seguridad social, son temas fundamentales en una agenda de un país. Por ello queremos consultar a nuestros invitados de hoy, dos catedráticos universitarios, dos docentes, el doctor Edison Chávez de la Universidad Católica y Pablo Ospina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos. Doctor Chávez, ¿cuánto juega en una agenda de país lo social? Bueno, lo social es fundamental para lo que significa el desarrollo del ser humano dentro de todo su ámbito. Básicamente, la salud, la educación es algo que debe estar ligado a lo social. De lo contrario, su efectividad pues no va a ser la misma. Es indispensable este vínculo, como digo, entre lo que es salud, medio ambiente, lo que es la vinculación de lo que son los proyectos de salud y de bienestar de la gente hacia lo social, hacia compartir todos, la responsabilidad, los derechos, las obligaciones y el proceso de creación de nuevas formas de bienestar. Doctor Chávez, ¿cuánto incide, cuánto juegan los temas específicos en lo social? Bueno, los temas de educación y salud. ¿Cómo ve estos grandes temas? Bueno, la forma por mi punto de vista, humildemente, la educación básicamente es lo que puede cambiar los pueblos y que puede cambiar las realidades. Y la educación en salud es fundamental, es la parte de la que yo puedo opinar realmente, ya que he dedicado pues gran parte de mi vida a la salud y a la educación. Y por ejemplo, el hecho de que, imagínese usted que las determinantes de salud están dados en gran porcentaje en lo que es el estilo de vida, en un pequeño porcentaje en lo que es la biología mismo del ser humano y otros porcentajes intermedios a lo que es el medio ambiente y el sistema de salud. Todo esto tiene que estar correlacionado obviamente con el efecto social que esto debe tener. Bienvenido a Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo ve esta realidad social en el país? Bueno, hay que decir inicialmente que el gobierno amplió enormemente la presencia del Estado en todos los campos de la vida social. En el año 2006 el Estado representaba entre el 21 y el 23% del Producto Interno Bruto del país y el gasto público pasó a ser casi el 45% en los últimos años. Y dentro de ello el gasto social, el gasto en salud, por ejemplo, pasó del 1% del Producto Interno Bruto al 2,1%. El gasto en educación también casi se duplicó, de 2% a 3,5%. Eso, a pesar de esos enormes montos de inversión adicional y que además deben contarse en gran parte por la popularidad que el gobierno todavía mantiene y que se ha probado en estas elecciones, sin embargo está muy lejos de lo que el gobierno planteó como promesa y que está en la Constitución. Y esto es que el gasto social debía subir, el gasto en salud debía subir para cumplir los objetivos del milenio al 4% del PIB. O sea, todavía le falta duplicar el gasto en salud para cumplir su propia promesa establecida en la Constitución. Doctor Ospina, teniendo todos los recursos como hubo en su momento por la bonanza petrolera, ¿por qué no se llegaron a esas metas? Yo creo que porque se distribuyeron los fondos para muchas otras cosas. El gobierno prefirió digamos así, gastar enormemente en lo que era más fácil, que es infraestructura, pero transformar los servicios de salud, por ejemplo, dedicarlo a la atención primaria de salud, que por ejemplo hubiera sido fundamental para evitar la desnutrición infantil, que es uno de los grandes fracasos que el propio gobierno y que el propio presidente de Correa ha dicho. Bueno, para eso se necesita un sistema, una organización diferente y no tanto infraestructura, sino una nueva modo de organizar la salud familiar, la salud en los barrios, la salud en las comunidades. Lo mismo se puede decir de la educación. Se han hecho grandes escuelas, se ha mejorado la infraestructura, pero el modelo educativo, eso es otra cosa, y sobre eso no ha habido cambios significativos. Doctor Chávez, sobre la base de lo que señala el doctor Ospina, ¿cómo lograr que esto permita un mayor desarrollo
y cuáles son las fortalezas y las debilidades de los sectores. Decía Omar Ospina, por ejemplo, el tema de la salud primaria, es su especialidad. ¿Cuánto se ha avanzado en prevención? Ya, bueno, la atención primaria es una forma de lograr llegar justamente al pueblo, a las personas, al ser humano, en sus necesidades primarias en cuanto a salud, desde el punto de vista no solamente biológico, sino también social, psicológico. En esto, obviamente, uno de los proyectos en los cuales colaboró la Universidad Católica del Ecuador fue justamente el lograr un consenso con 7 universidades más y hacer o lanzar el primer posgrado nacional de medicina familiar, los cuales justamente están estos médicos formados. Su primera promoción se graduó hace más o menos 2 semanas y ellos son los que van a ejecutar gran parte de ese cambio social. Doctor Chávez, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que ha tenido este impulso a sectores básicos como la salud? Bueno, como decía, primero es formar el personal humano, formar el médico que el país necesita, con la realidad de nuestro país, no con realidades de otros lados, con la nuestra. Primero eso, y en eso se ha trabajado mucho, ha habido becas en las cuales se ha podido aprovechar y se ha hecho a nivel de país, regiones del país que estaban abandonadas. Falta formar todavía equipos de docentes que lo puedan seguir haciendo a nivel de los sitios que no son exclusivamente las grandes ciudades. En ese paso estamos y creo que el gobierno que llegue, sea cual sea, debe trabajar y seguir trabajando en eso. Ya. Doctor Ospina, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del sector social? Bueno, lo que creo es que es evidente que había una demanda de mayor presencia de servicios públicos en el país después de varios años, varias décadas en las cuales esa presencia estatal se había debilitado. El Estado casi no tenía para invertir en casi ninguna de sus obligaciones. Entonces, gran parte del éxito que ha tenido este gobierno desde el punto de vista de su popularidad tiene que ver con ese regreso del Estado y con esa ampliación de los servicios públicos, con esa ampliación también del gasto social, del gasto en salud y en educación. Sin embargo, como dije, su gran limitación es que se quedó incluso en el gasto muy por debajo de lo que era su expectativa, de lo que era la promesa y de lo que era la necesidad del país. Ahora, no necesariamente los recursos en la calidad del gasto implica un mejoramiento. Ese es el otro punto. Un punto es que no se llegó a los niveles de gasto que se necesitaba. Y luego, la orientación, el sentido del gasto. He mencionado el tema de la importancia de la salud primaria. Eso era fundamental, mucho más, tal vez, por el tipo de perfil epidemiológico que tiene el Ecuador, mucho más que la salud en los hospitales, y sin embargo se ha invertido más en los hospitales que en la atención primaria. En el caso de la educación es también la misma situación. Se ha preferido hacer grandes inversiones en infraestructura en lugar de fortalecer los vínculos, por ejemplo, de la educación con el tejido social comunitario. Se ha eliminado escuelas, a veces con mala infraestructura, pero que cumplían una función de cohesión social y de organización de la comunidad en las zonas rurales. Y eso es equivocado, gravemente equivocado. O, por ejemplo, en la educación universitaria. En lugar de confiar en las escuelas politécnicas nacionales, que eran conocidas como las mejores universidades del Ecuador, se prefiere hacer otras universidades distintas dedicadas a lo mismo, con otros fondos públicos y con muchísimos privilegios. Se privilegia hacer una ciudad en lugar de transformar la educación, que requiere trabajo constante y con confianza con las comunidades universitarias. Temas sociales que son fundamentales en una agenda de país, hoy que el Ecuador debe decidir por el nuevo presidente ecuatoriano. Queremos agradecer la presencia del doctor Edison Chávez, docente de la Universidad Católica, y Pablo Ospina, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Decisión electoral. Volvemos con más información. Verónica.